Hola, sean bienvenidos a otra emisión de Mundo 2020, su programa de análisis sobre la actualidad mundial, aquí en Cuba Visión Internacional. Cuando concluya 2025, la economía mundial habrá vivido su peor lustro de las últimas 4 décadas, aunque con el aliciente de que para el presente año 2024 los riesgos de recesión han disminuido y se augura un aterrizaje suave de forma global. Y ese es el tema que le proponemos en esta emisión, los desafíos de la economía mundial en 2024, y para abordarlo con mirada 2020 hemos invitado a la doctora Gladys Hernández del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñenos. Bienvenida a Mundo 2020, estimadísima Gladys Hernández, nuestra doctora. Te habíamos extrañado acá en nuestro programa. Muchas gracias, Mejía. Profesora, tema de la economía mundial en 2024, por eso la hemos invitado. Y según la mayoría de los expertos, el escenario que se nos presenta en este inicio de 2024 es que se siga recuperando la economía global, pero sin librarse de esa desaceleración que ha estado caracterizándola en los últimos tiempos. Digamos una desaceleración leve, no ha sido tan grave como durante el momento de la pandemia, que fue realmente una situación crítica. Y en esa situación le pregunto, ¿cuál es su valoración sobre esta tesis de que va a seguir recuperándose? ¿Coincide usted con ese planteamiento de expertos internacionales? Realmente hay una serie de elementos que tienen una conexión muy fuerte con lo que sucedió durante la pandemia. Tal vez retomar alguna idea incluso anterior, porque hay una serie de desequilibrios socioeconómicos a escala mundial que han estado presentes durante mucho tiempo, que se inician desde la crisis financiera del 2008. O sea, hay una serie de transformaciones en la economía mundial propiamente que siguen estando presentes y marcando el paso, y que se recrudecieron con la pandemia. Uno de estos es la liberalización financiera, por ejemplo, todo el papel que ha cobrado la financiarización a escala global, y en qué medida eso dicta el paso para que cuando se produzca una crisis como la de la pandemia en el año 2020, se recrudezcan aún más los desequilibrios estructurales del sistema. Si nosotros analizamos, como tú bien señalabas, está claro que no es la misma situación ahora. Digamos que la pandemia generó una dinámica socioeconómica desde el punto de vista de la enfermedad propiamente de la COVID, que marcó mucho a la humanidad, porque en primer lugar se hizo evidente que los gobiernos no tenían la capacidad para enfrentar una pandemia como esa, ni desde el punto de vista de la salud, tal y como había estado concebido el sistema de salud, ni como habían concebido enfrentar la desaceleración económica. Es que la comunidad internacional llevaba muchas décadas sin sufrir una pandemia de esa magnitud. Exactamente, y sobre todo encontrarse con que todavía hoy en día ese fenómeno está presente en la economía mundial, está presente en la humanidad. No todas las personas han sido vacunadas, apenas un 6% de los países en desarrollo, de la población en los países en desarrollo ha sido vacunada. No sabemos si pudiera emerger cualquier cosa nueva. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué ha sucedido? Cuando nosotros hacemos un análisis de las variables que estuvieron presentes en la pandemia y de las que hoy estamos observando, son muy similares. En primer lugar, hay una contracción extraordinaria de la demanda que aún no ha sido superada. Recordemos que para tú tener crecimiento económico debes permitir que la demanda fluya, que haya un consumo. Eso potencia la inversión, eso potencia la recuperación. Ahora, veamos qué es lo que está ocurriendo. Se ha producido una contracción financiera a escala global. La mayor parte de las políticas monetarias hoy son muy contractivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se han estado elevando las tasas de interés para controlar un fenómeno muy marcado que generó la pandemia, que es la inflación. Sí. Usted, lógicamente, eleva las tasas de interés. ¿Qué hace la persona? La persona deposita en el banco. Por tanto, no invierte. Si usted quiere recuperar, usted puede que controle la inflación de esa forma, pero automáticamente está frenando la propia recuperación. Cuando se habla de desaceleración, entran diferentes factores: demanda, consumo, inversión. Y tenemos casos, por ejemplo, en el 2023 se observa que algunas economías desarrolladas tuvieron determinados resultados. Un caso importante puede ser Estados Unidos, que sin decir que haya sido la opción óptima, en el tercer trimestre del 2023 tuvo cierto crecimiento económico, alrededor de un 5%, pero sin embargo, aún a pesar
de la magnitud de toda esa política de contracción. En el 2022, la Reserva Federal incrementó las tasas de interés 7 veces. 7 veces. En el 2023 la incrementó 6. Y es importante saber que a pesar de ello, todavía esa recuperación económica per se no se logra, porque el elemento de la inflación es muy importante. En el caso específico de la inflación puede que haya un descenso de la inflación general, pero cuando usted analiza algunos detalles de otro tipo de inflación que influye directamente en la economía y que los economistas conocemos como subyacente, esa inflación sigue siendo elevada en Estados Unidos. Ahora bien, profesora, en las previsiones de crecimiento económico ya para 2024 se aprecian notables diferencias, incluso no solo entre países desarrollados, potencias emergentes y el sur global, el sur subdesarrollado, sino incluso dentro de las propias economías avanzadas o entre las propias potencias emergentes. Citemos ejemplo, mientras Japón, Francia o Canadá podrían mantenerse sobre el umbral del 1%, no se avisora así para Reino Unido, Italia o Alemania. ¿Cuáles son las causas de que se produzcan también esas notables diferencias dentro de los propios bloques? ¿Qué elementos impactan o pueden ser decisivos, incidir en esa situación? El primer tema es la deuda. ¿En qué medida todas esas economías desarrolladas no han ido acumulando una deuda creciente a partir de la pandemia, pero antes de la pandemia? O sea, ya desde los 70 se ha venido observando un proceso de endeudamiento creciente en estos países. Eso es un tema vital, porque para tú poder superar hay un dilema. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a crear empleo? ¿Vas a recuperar la economía? ¿O vas a resolver el tema de la deuda? ¿Vas a hacer que tu deuda sea sostenible? Me parece que es un sueño, utopía total estar hablando de eso para los países desarrollados, pero esa es la realidad. Esas son las grandes contradicciones que se han generado al interior del proceso actual de globalización con todo el fenómeno de la financiarización. ¿En qué medida, si bien los sectores reales de la economía a escala global, economías desarrolladas, economías subdesarrolladas, no despegan? ¿Por qué ese sector financiero ha tenido tantas ganancias? Por eso le pedía que nos aclarara esa situación. Es importante. Y porque los elementos que habíamos comentado antes siguen estando presentes. No hay un estímulo al consumo, hay un incremento importante de las deudas soberanas de estas economías, no hay un proceso de inversión creciente, a pesar de que en los últimos años se observa un crecimiento de la inversión extranjera directa, esta de forma global. Esta inversión se ha concentrado en alguna medida en algunas de las economías desarrolladas, pero ha ido, digamos que, saliendo de los mercados emergentes hacia otros sectores en busca de lo que se denomina la calidad de la inversión, el vuelo a la calidad. Y en este sentido es muy importante reconocer que todos los impactos que hoy tiene la economía mundial, pasando por un decrecimiento notable en el comercio mundial, la ruptura de las cadenas globales de producción, el hecho de que la pandemia haya generado cierres que interrumpieron todo el funcionamiento normal de esas cadenas, la posibilidad de que en este momento esas políticas monetarias contractivas que elevan las tasas de interés afecten directamente los procesos inversionistas y de desarrollo, la reducción de los gastos sociales en medio de un proceso tan importante como es la recuperación después de la pandemia. Todos esos elementos están presentes. Ahora bien, adicionalmente está el tema de los conflictos. ¿En qué medida, cuando hablamos de esa crisis múltiple, no estamos hablando de conflictos geoestratégicos, conflictos generados por el medio ambiente, temas que tienen que ver con el crecimiento económico, temas que tienen que ver con la deuda y sobre todo el hecho de que no se ha hallado una respuesta general al fenómeno estructural que afecta a la economía mundial? Ahora bien, porque mi pregunta anterior tenía que ver con ese mundo desarrollado. En el caso de las grandes economías emergentes, quizás haya influido algunos de estos elementos que usted mencionaba a favor, que son los casos, por ejemplo, de la India, que sigue teniendo quizás el mayor índice de previsión de crecimiento, pero también está China. Incluso mientras hay países que quizás
como los que ya mencionamos, no logran subir por la falta de inversión, porque todavía tienen sectores inmobiliarios y financieros con serias dificultades. Está también el caso de Rusia, que ha sido capaz de sobreponerse por tercer año consecutivo a pesar de las crecientes sanciones occidentales por el conflicto de Ucrania. ¿Cuál es su valoración? ¿Por qué estas potencias emergentes sí van a tener una previsión de un poquito mayor de crecimiento? Y si eso también va a ser va a impactar en la economía global. Tendríamos que hablar primero de las políticas macroeconómicas. ¿En qué medida las políticas macroeconómicas que se han aplicado en esos países que hoy se conocen con el nombre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y recientemente tenemos más miembros, los Plus, BRICS Plus, en qué medida esos países no han tenido una selección de políticas macroeconómicas que puede resultar más acertada? Digamos, por ejemplo, en el caso de China. China nos ha tenido acostumbrados a tasas de crecimiento del 10%. Exacto. El hecho de que haya crecido en el año 2003 aproximadamente un 5,4% no es la tasa de crecimiento, pero si lo comparamos con ese 3% global o con ese 1% que tú estás hablando con relación a las desarrolladas, o asumimos que China ha sido el país que logró salir de la pandemia y que logró crecer económicamente a pesar de la pandemia, pues entonces estaríamos en presencia de una serie de políticas macroeconómicas importantes. Tal es el caso de Rusia. Rusia implicada en un conflicto bélico de determinada magnitud, con severas sanciones en su contra, con enormes sanciones en su contra, ha logrado un crecimiento a partir de una política destinada a incrementar determinadas alianzas con países que le permiten mantener, pero no solo eso, sino una reorganización interna de su producción industrial y agrícola en función de los intereses de satisfacer la demanda del pueblo en un contexto como este que estamos comentando, pero adicionalmente generando la posibilidad de crecimiento. Y recordemos que Rusia había experimentado un golpe muy duro cuando Europa renunció a importar de Rusia el combustible que se había mantenido históricamente como exportación de Rusia a esa zona. Aunque por debajo del telón hay algunos que siguen comprándole combustible a Rusia. Bueno, incluso hay países que están comprando a Rusia y después le reexportan a Europa. Exacto. O sea, esos son temas, digamos, complejos de la economía mundial en la actualidad. Pero lo cierto es que sí, es muy interesante, y en ese contexto Brasil, propiamente Brasil, por ejemplo, en el 2023 tuvo un desempeño importante, aunque ya para el último trimestre del año se observa una desaceleración. La India, como tú señalas, ha aplicado una serie de políticas importantes, cargándole la mano al sector de los servicios, muy interesante la estrategia, pero indiscutiblemente el hecho de que la India sea a su vez uno de los países de mayor población del mundo, incide, y que probablemente llegue a tener la mayor población del mundo en algunos años, parece ser que ya va a exactamente, sobrepasa incluso a China, hace que lograr un producto per cápita que sea realmente importante para la población india sea también una tarea a perseguir, a lograr, en un contexto en el cual es posible que esa tasa de crecimiento tan elevada no garantice una distribución per cápita del PIB como ellos lo están considerando. Pero sí, es una de las economías emergentes que ha tenido mayor desempeño. Profesora, tenemos todavía otras interrogantes que hacerle, pero le propongo irnos a una pausa y sobre todo estar atentos a lo que nos va a comentar nuestro colega Richard Ruiz sobre este tema que estamos abordando en esta emisión de Mundo 2020. En instantes estamos de vuelta con ustedes. Mis amigos, tema complejo y amplio ocupa hoy a Mundo 2020. Usemos esta idea inicial. Para el presente año, de acuerdo con el análisis del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, DESA por sus siglas en inglés, el mundo vivirá en medio de tasas de interés altas, una mayor escalada de los conflictos, el lento comercio internacional y los crecientes desastres climáticos.
Así, según esos pronósticos, las economías más desfavorecidas serán nuevamente las más pobres, mientras que el desarrollo sostenible enfrenta cada vez nuevos tropiezos. La inflación persistentemente alta ha retrasado aún más el progreso en la erradicación de la pobreza, con impactos especialmente severos en los países menos desarrollados. Así lo aseguró a la prensa Lee Jung-hwa, secretario general adjunto para temas económicos y sociales de la ONU, DEDESA. Además, agregó que la economía mundial crecería un 2,4% en 2024, un retroceso con respecto al año anterior, pero en regiones como América Latina ese índice apenas alcanzará el 1,6% frente a un 2,2% en 2022. En tanto, nos encontramos declaraciones como la de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, quien aseguró recientemente que su política monetaria ha frenado la demanda y el personal del eurosistema espera que el crecimiento económico se mantenga moderado en el corto plazo y que la economía se recupere. Mientras, en un artículo titulado Un 2024 plagado de pronósticos, los retos a los que se enfrenta la economía mundial, publicado en The Huffington Post, el analista Sergio Coto plantea que tras un 2023 marcado por las subidas de tasas de interés, hay muchas dudas sobre el devenir de la política monetaria, aunque muchos expertos apuntan a una leve moderación de las presiones, una reducción de la inflación y una desaceleración de la economía. Coto se basa en su exposición en otros criterios, como el de Víctor Fermosell, profesor del EAE Business School. Para Fermosell parece evidente que todos los mercados de futuro están a la baja para los primeros meses del año 2024. El experto vaticina que en el año que entra o en el año en el que ya estamos en curso se podrán moderar los tipos o las tasas de interés, pero añade que esta moderación no parece que será a tan corto plazo como se desea. Otros observadores plantean las consecuencias negativas derivadas de varios conflictos. En El Tiempo, un texto publicado bajo el título Radiografía de los desafíos de la economía en este 2024 hace referencia a la confrontación entre Rusia y Ucrania, la arremetida israelí en Gaza o los ataques estadounidenses y británicos contra los hutíes en Yemen. Añade que tampoco es prudente ignorar los coletazos de ciertas decisiones de corte económico. Así, la velocidad de la inflación haya disminuido, el peligro de nuevos brotes alcistas sigue latente, refiere el citado material. En consecuencia, se han multiplicado los llamados a los bancos centrales para que no se apresuren a recortar los intereses. Puesto de otra forma, el costo del dinero seguirá siendo elevado, lo cual es una mala noticia para decenas de países altamente endeudados y para los usuarios del crédito, considera este especial para El Tiempo elaborado por Ricardo Ávila. ¿Cuánto de cierto hay en todos estos planteamientos? ¿Qué medidas pudieran aplicarse para mejorar los pronósticos? Y de encontrar esas medidas, ¿pudieran todos los actores ponerse de acuerdo para ponerlas en marcha? Bueno, dejemos que nuestra invitada aborde estas cuestiones. Vuelvo contigo, Mejías. Sí, gracias, Richard. Seguimos acá entonces con nuestra invitada de hoy, la doctora Gladys Hernández. Profesora, uno de los fenómenos que más golpea la economía son los conflictos geopolíticos, la guerra, los enfrentamientos armados. ¿Cómo se verá afectada la economía en 2024 de extenderse y profundizarse conflictos como los que acontecen actualmente en el Medio Oriente y también en Ucrania, en plena Europa? El primer tema que tenemos que mencionar acá es el potencial peligro de un incremento de la inflación. Específicamente, si, como muchos expertos están vaticinando, el conflicto en el Medio Oriente se expande, digamos que se agregan otros países a esa ecuación, pues estaríamos en presencia de un potencial incremento de los precios del petróleo. Y esto es una cadena, como sabemos, esos precios del petróleo influyen en la cadena alimenticia, en la importación de bienes agrícolas, en la producción de productos manufactureros, o sea que eso pudiera ser un elemento importante que están manejando los especialistas. El otro tema es, por supuesto, el tema de la apreciación del dólar. El dólar se ha apreciado extraordinariamente con relación a una canasta de monedas internacionales y en ese contexto, pues lógicamente las deudas se encarecen. Y esto es un tema grave en tanto y cuando en este momento hay 69 países en el mundo, sobre todo la mayor parte subdesarrollados, que se encuentran frente a el debate de qué van a hacer con su deuda,
¿Cómo la van a poder pagar si es que la pueden pagar? O sea, aquí hay realmente una crisis importante desde el punto de vista financiero para muchas economías subdesarrolladas. Otro de los grandes elementos que estamos pensando es si realmente el conflicto de Gaza se extendiera. Y en ese contexto ya sabemos que hay más de 30.000 fallecidos por parte de Palestina, que eso ya sobrepasa 30.000 muertos asesinados por la agresión exactamente, israelí. Y en este caso hay un potencial peligro de que haya otros países también afectados por ese conflicto que entren a dicho proceso. Hay un elemento que es muy importante, que es la conjugación de 3 focos de conflicto muy graves a escala mundial. Está la crisis que se ha generado entre Rusia y Ucrania, está por supuesto este conflicto en el Medio Oriente y tenemos el tema de Taiwán. Cuando nosotros hacemos un análisis geoestratégico, en este sentido, por detrás de todos estos procesos está la eterna intención de contener tanto a Rusia como a China y lógicamente generar una matriz geoestratégica que es muy peligrosa, porque pudiera ser una antesala para una tercera guerra mundial. Doctora, un elemento que me atrevo a situar como de nuevo tipo parece que va a tomar mayor protagonismo y que va a impulsar cambios significativos en el ámbito empresarial. Y a ello prácticamente en estos momentos, en este minuto, accede una minoría de la comunidad internacional. Me refiero a la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde podría llegar el impacto de la inteligencia artificial en las condiciones actuales de la economía global? ¿Puede realmente la inteligencia artificial compensar carencias de fuerza laboral, contribuir al rendimiento productivo, como expresan algunas investigaciones? ¿Qué pasará con los ingresos de los trabajadores? Son temas diversos, pero todos tienen una misma matriz. A ver, el desarrollo tecnológico le permite al hombre acceder a una serie de tecnologías que garantizan un determinado proceso. Estaríamos en la antesala de una nueva revolución tecnológica en la misma medida que esa inteligencia artificial sería capaz de asumir los roles del ser humano. Y en este contexto, pues lógicamente, desde el punto de vista de la teoría marxista, está claro que hay una parte de esa población que no está calificada, que no cuenta con los conocimientos importantes para enfrentarse a esta nueva revolución, va a quedar, por supuesto, marginada. En ese sentido, tendríamos que decir que es un elemento que tiene que ser analizado en su justa medida. ¿En qué medida esa inteligencia artificial no le reporta beneficios a las empresas, a los gobiernos que van a utilizarla? ¿En qué medida entonces los gobiernos deben generar las políticas sociales necesarias para enfrentar todos esos efectos secundarios que puede generar? Pero realmente rechazar per se el desarrollo tecnológico no nos parece adecuado. El otro tema tiene que ver con la enajenación del hombre, que eso es un tema que casi nunca se habla. ¿En qué medida ese metaverso, lo que estamos observando hoy, ya no se va a utilizar para el desarrollo propiamente, sino para enajenar a las grandes mayorías de la realidad actual que viven? Porque realmente eso es lo que está pasando. Cuando usted se mete a un escenario como es el metaverso, usted ahí tiene otros mundos. Incluso puede desarrollar comercio, puede desarrollar finanzas, o sea, hay grandes. Esa tecnología tiene mucho alcance. Y por tanto, igual, no resultaría prudente rechazar algo que puede ser útil, pero al mismo tiempo usted tiene que analizar el contenido ético y los valores reales que puede garantizar. Doctora, brevemente, después de todo esto que hemos abordado, muy interesante su exposición, le pregunto, ¿podrá la actividad económica internacional lograr una resiliencia que le permita dejar atrás la grave crisis de la pandemia o se van a imponer grandes divergencias que ya existen? Realmente es una pregunta que es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque sabemos que con esos desequilibrios estructurales que tiene hoy la economía mundial resulta muy difícil avanzar y que desafortunadamente hay una serie de miles de millones de personas que no tienen acceso a muchas de los éxitos, de los resultados que supuestamente esa estructura
ha estado generando. El elemento más clásico en este sentido es esa famosa contradicción entre lo que el liberalismo creó, el neoliberalismo creó, y cómo actualmente hay gobiernos dentro de ese sistema que pretenden borrar de un brochazo todo lo que el neoliberalismo consideraba como apropiado, como puede ser el libre comercio, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una serie de elementos que están sobre la mesa, que forman parte de todos los nuevos conceptos que se desarrollan al interior de esta lucha por lograr una sociedad mucho más equitativa, lograr que esas grandes sociedades, incluso las desarrolladas, puedan tener sistemas de salud con acceso para todos. O sea, hay una serie de grandes tendencias en el mundo hoy que indican que para poder vencer el tema de la equidad pasa a ser importantísima. Y ello hace que todos los considerados objetivos sostenibles para el desarrollo hoy estén mucho más lejos, porque la pandemia ha ido generando dinámicas que lo que hacen es que generan muchas más diferencias. Profesora, indudablemente que nos quedamos siempre con deseos de escuchar más sobre temas tan interesantes, sobre todo temas que nos golpean directamente, aunque parezcan muy macroeconómicos y muy globales, realmente nos golpean. Pero ya volveremos con usted acá a Mundo 2020. Le agradecemos enormemente que nos haya aceptado la invitación y que nos haya transmitido todos estos detalles sobre los desafíos de la economía en el actual año 2024. En instantes volvemos con ustedes para despedir nuestra emisión. Aunque los riesgos de desaceleración económica tienden a disminuir y los números macroeconómicos globales a estabilizarse, tras los fuertes impactos de la pandemia de la COVID-19, no podemos engañarnos. La inmensa mayoría de la comunidad internacional sufre la caótica fragmentación global, la volatilidad en los precios de las materias primas y la persistencia de fenómenos extremos ocasionados por el cambio climático. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Facebook, YouTube y la plataforma X, antes Twitter. Les esperamos en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cubavisión Internacional.